Hola, buenos días a todos. Vamos a entrevistar a Cristina Redondo Sánchez, la jefa provincial de la DGT. Aplausos. Aplausos. Gracias. ¿Qué es la Dirección General de Tráfico? Por cierto, le damos la bienvenida desde aquí de COCENFE Cáceres y le agradeceré su visita, ¿vale? Muchas gracias. Pues muchas gracias por haberme invitado, por haber invitado a la Dirección General de Tráfico y estar interesados en conocer pues en qué trabajamos y qué es lo que hacemos para combatir sobre todo la siniestralidad, que es nuestro objetivo. Entonces, bueno, pues me pregunta que qué es la Dirección General de Tráfico. Bueno, pues la Dirección General de Tráfico es, ante todo, un organismo público que está adscrito al Ministerio del Interior. Y como misión fundamental, la que tiene es, desde luego, garantizar la fluidez y la seguridad del tráfico, es decir, que no se produzcan accidentes de tráfico. También tiene como objetivo mejorar el comportamiento y la formación de los conductores de vehículos, pero también de los peatones, de los ciclistas, en fin, de todos los usuarios de las vías, ¿vale? Mejorar su comportamiento precisamente para eso, para que haya menos accidentes de tráfico. Y también tenemos como misión pues, realizar todos los servicios administrativos relacionados tanto con los vehículos como con los usuarios de las vías. Por ejemplo, el tramitar, vale, el matricular un coche, eso es competencia de la Dirección General de Tráfico, los exámenes de conducir, ¿vale? Los exámenes, todas las pruebas para poder conducir los distintos vehículos, las motos, los camiones, autobuses, etcétera. Y ese tipo de servicios administrativos. Eso es lo que hace la DGT. Muy bien. Muchas gracias. No, pero te lo cojo yo. No hace falta. No hace falta. ¿Qué funciones y competencias tiene la DGT? A ver, lo he introducido un poquito antes, ¿vale? Pero vamos a extendernos un poquito más. Misiones. Me gusta mucho decir que la misión fundamental de la DGT es que todos lleguemos sanos y salvos a nuestras casas cada día. Esa es la misión fundamental. Luego ya pues tenemos toda una serie de competencias y funciones que puedo desgranar. Hemos hablado antes eso. Mejora de la formación de los conductores, pues los exámenes de conducir, ¿vale? Los examinadores de tráfico que hacen los exámenes a los alumnos para ver si tienen la capacidad necesaria para conducir. ¿Qué más? Por ejemplo, las autoescuelas. Abrir una autoescuela pues necesita que la DGT compruebe que tiene una serie de requisitos. También los profesores de autoescuela. Somos nosotros los que hacemos los exámenes para que una persona pueda ser profesor de una autoescuela, ¿vale? Y también los directores. Hacemos inspecciones para comprobar que la formación se hace adecuadamente en las autoescuelas. Los centros médicos, los centros de reconocimiento médico, como saben, para conducir se necesita también pasar por un centro de reconocimiento médico para saber si esa persona tiene pues, las aptitudes para poder conducir. Bueno, pues también somos nosotros los que autorizamos que los centros de reconocimiento médico funcionen y trabajen, ¿vale? ¿Qué más? ¿Cómo o qué funciones tenemos para mejorar y reducir la siniestralidad? Pues, por ejemplo, lo saben ustedes, el vigilar las carreteras, vigilar que todo el mundo circula con arreglo a las normas. Y, evidentemente, si vemos algún conductor, algún usuario de la vía que incumple la norma de tráfico y, por lo tanto, está poniendo en peligro al resto de usuarios de la vía, pues evidentemente hay que sancionarle porque es que nos está poniendo en peligro, ¿vale? Entonces la disciplina del tráfico, la denuncia y sanción de las infracciones también es competencia de la Dirección General de Tráfico y para eso cuenta con la ayuda de los agentes de tráfico, de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil, que todos conocemos, ¿verdad? Bueno, pues todos ellos colaboran con nosotros para conseguir esa disciplina del tráfico y que no haya accidentes de tráfico. También los cortes de carretera. Es competencia de la DGT el cortar un tramo de vía cuando vemos que por razones de fluidez es necesario cortarlo y hacer un desvío, o cuando hay una prueba deportiva y es necesario utilizar un tramo de carretera para esa prueba deportiva. En fin, que son muchísimas las competencias que tiene la Dirección General de Tráfico, pero siempre el objetivo es
el que haya seguridad en el tráfico. Muchas gracias a los dos. Y la siguiente. Pues ya. La tercera. ¿Cuándo fue creada? Pues la Dirección General de Tráfico se creó en el año 1959. ¿Por qué? Porque en ese año se empezó a ver que estaba incrementándose mucho el parque de vehículos. España estaba viviendo como un boom automovilístico, y entonces se llegó a la conclusión de que había que crear un organismo que concentrara todas las competencias relacionadas con el tráfico, ¿vale? Y con una visión de futuro, porque se veía que lo del tráfico iba a seguir en aumento y cada vez iba a haber más vehículos. Entonces existimos desde el año 1959. Muy bien. Quédeselo porque Juanjo No lo necesita, ¿verdad? es independiente. ¿En Cáceres dónde está su delegación? Bueno, pues la Dirección General de Tráfico tiene lo que se llaman servicios centrales, que están en Madrid, ¿vale? Y luego, en cada provincia, tiene una delegación, que es lo que llamamos Jefatura Provincial de Tráfico. Y entonces, la Jefatura Provincial de Tráfico de Cáceres, muchos lo sabrán, está en la calle Doctor Marañón, en Cánovas. Y bueno, pues desde esa oficina atendemos a toda la provincia. Lo que pasa que ahora también pues existe la oficina virtual, que llamamos, que es que muchos trámites se pueden ya hacer a través de Internet. Estamos poniendo muchos trámites, ¿vale?, para que se puedan realizar tranquilamente desde casa o desde las distintas empresas, etcétera, etcétera. Y también tenemos en la provincia muchos colaboradores. Por ejemplo, ya saben, pues los centros, hay unos centros que colaboran con nosotros, que son los de tratamiento de los vehículos al final de su vida útil, que es donde se lleva el coche cuando lo queremos dar de baja. Bueno, pues esos colaboran con nosotros y tramitan la baja de los vehículos, ¿vale? Muy bien. No me lo pegué. Que no me la pegué. No la entendí. Que no me pegué en mí. Ah, vale. No, déjalo. Esto va bien. ¿Qué pasa? Ya sé. Sí. Deja, pero déjalo. ¿Cree que ha sido útil? ¿Cree que ha sido útil la implantación del carnet por puntos para rebajar accidentes e infracciones? Pues la respuesta es categórica. Sí, que sabemos que el permiso por puntos ha reducido la siniestralidad y ha tenido un impacto muy positivo en el comportamiento de todos los conductores. Ha habido como un cambio de filosofía y se ha hablado mucho más de tráfico y del problema de la accidentalidad desde que el permiso de conducir por puntos existe. Estoy seguro que ustedes mismos, desde que se implantó el permiso de conducir por puntos en el año 2005, han oído hablar muchísimo del problema de los accidentes, de las infracciones, etcétera, etcétera. Entonces supuso eso, un cambio de filosofía. Pero es que además del permiso por puntos, se tomaron otras medidas en esa época, como se reformó el Código Penal, en el sentido de considerar delito ciertas conductas relacionadas con los excesos de velocidad y el alcohol o las drogas que eran especialmente peligrosas. Eso también ha sido muy importante para reducir la siniestralidad, ¿vale? También se reformó la Ley de Seguridad Vial. Total, que todas esas medidas que se tomaron, incrementadas con la vigilancia de las carreteras convencionales o el control del alcohol, de las drogas y de la velocidad, pues han hecho que se reduzcan los accidentes de tráfico. Y si quieren un ejemplo para que vean cómo ha evolucionado la accidentalidad, pues les diré unos datos. En España, en el año 2001, que es cuando yo me preparé las oposiciones, porque yo soy o pertenezco a la escala superior de técnicos de tráfico, o sea, yo soy técnico de tráfico, ¿vale? Es mi formación. Hice Derecho aquí en Cáceres, pero luego ya preparé las oposiciones específicas
para la Dirección General de Tráfico. Bueno, pues cuando yo preparaba las oposiciones, que era eso, en el año 2001, en España fallecían 4.500 personas por accidente de tráfico. 4.500, una barbaridad. Bueno, pues en el año 2016 han fallecido 1.200 personas. O sea que estamos hablando de una diferencia de 4.000 personas. 1.200 sigue siendo una barbaridad. El perder la vida en accidente de tráfico, una barbaridad. Pero es que estamos muy alejados, afortunadamente, de esos 4.500. Entonces, quiero con esto decir que evidentemente se está trabajando bien y se están consiguiendo resultados. Pero que evidentemente tenemos que seguir trabajando y que los usuarios de las vías, seamos peatones, seamos ciclistas, seamos lo que sea, el comportamiento de esos usuarios es fundamental para seguir reduciendo esa siniestralidad. Muy bien. Ajo. Venga, háblenos un poco de usted. Habla más alto porque no... Creo que los demás no han escuchado. Además, se escucha, se hace acople con el ese. Espera. ¿Eres muy cabezón? Háblenos un poco de usted. Ahora sí, lo pasas. Venga. Bueno, pues yo soy de Cáceres. Viví 11 años en Sevilla porque a mi padre le destinaron a Sevilla y estuvimos allí esos 11 años. Y con 11 años pues volvimos a Cáceres con la familia. Y desde entonces pues casi todo el tiempo he estado aquí. Hice Derecho, estudié Derecho aquí en la facultad y luego decidí pues incorporarme a la Dirección General de Tráfico porque la verdad que me gustaba mucho ese trabajo que tenía y ese objetivo tan bonito que tiene la DGT de salvar vidas. Y en ese sentido, bueno, pues me preparé las oposiciones, son unas oposiciones públicas, ¿vale? A la escala de técnicos de tráfico, y eso lo hice en Madrid y cuando aprobé, bueno, pues mi primer destino fue Badajoz y luego ya pues conseguí destino en Cáceres y desde entonces, bueno, pues estoy en Cáceres. Ahora estoy con la función de dirigir la Jefatura Provincial de Tráfico, que es una labor muy bonita, que cuento con unos compañeros estupendos y con la ayuda de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil. Y bueno, pues trabajando con ilusión para prestar servicio a los ciudadanos y para reducir la siniestralidad. Muy bien. Muchas gracias a los dos. La siguiente. Sí. Cuando hay un accidente de tráfico, ¿tiene la culpa el conductor o la calzada? Bueno, pues efectivamente, cuando hay un accidente de tráfico hay 3 factores que intervienen, ¿vale? Está el factor humano, que es el conductor o el peatón, ¿vale? Está el vehículo y luego está la carretera y también el entorno, la atmósfera, si hay lluvia, niebla, etcétera, etcétera. Lo meteorológico. Bueno, pues los estudios dicen que el factor humano es el factor más decisivo y casi entre un 70 y un 90% de los accidentes de tráfico se deben al factor humano. Luego, si actuamos sobre el factor humano y convencemos a los conductores, a los peatones, ¿vale?, de que tienen que tener cuidado y cumplir la norma, pues estaremos actuando y trabajando sobre ese 70 o 90% de la responsabilidad de los accidentes de tráfico. Por lo tanto, la respuesta está clara. El factor humano es lo que más peso tiene en un accidente. Muy bien, muchas gracias. Ahora, Juanjo, ahora sí está acostumbrado. Venga, vamos a ver, esta es más larga. Actualmente, con las cifras de víctimas en accidentes de tráfico, ¿ve usted factible que se cumpla la visión que tiene usted, 0 víctimas en accidentes de tráfico para el 2050? Bueno, pues efectivamente existen varios compromisos que ha adquirido el Gobierno de España a la hora de conseguir una reducción cero, un cero que sería 0 contaminación, 0 congestión y 0 fallecidos por accidente de tráfico. Parece un objetivo muy ambicioso conseguir ese 0 fallecidos, pero
Si vemos de las cifras de las que partíamos, y que antes les he comentado, partíamos de 4.500 fallecidos, y que actualmente estamos en 1.200 fallecidos, parece un cambio tan radical que eso nos debe llevar a pensar que quizá ese objetivo cero no es tan difícil de conseguir. Aquí la clave, siempre lo insisto, está en el comportamiento del conductor, en su prudencia, del conductor o de los peatones, ¿vale?, de los usuarios de las vías en general, en que cumplan las normas, en que sean prudentes, y que eso es lo que va a hacer que no se produzcan accidentes y que no tengamos que lamentar más fallecidos o incluso más heridos. Evidentemente es un trabajo muy arduo el que tenemos que hacer toda la sociedad, con la DGT liderando, evidentemente, pero un trabajo de todos. Entonces tenemos que ser ambiciosos y pensar que podemos llegar a ese objetivo cero. Muchas gracias. Ya. Sí. ¿Cree usted que si condujeran solo los coches, o sea, que hubiese más Coches autónomos. los coches con conducción automática, habría menos accidentes? Bueno, hemos dicho que el factor humano interviene y tiene mucho peso en los accidentes. Hemos dicho que entre un 70 y un 90%, por lo tanto, podríamos pensar que un vehículo automático o de conducción autónoma podría, bueno, pues ayudar mucho en este sentido. Ahora mismo estamos todavía en una fase muy incipiente de la conducción autónoma. Existe esa realidad, está, bueno, apareciendo en las investigaciones y los prototipos y tal, y entonces tenemos que seguir esa evolución y ver pues cómo va, seguir expectantes a ver qué nos puede aportar esa conducción autónoma a la reducción de la siniestralidad. De momento, en España hemos sido pioneros porque la DGT ha autorizado que circulen por nuestras vías algún coche autónomo, siempre con una serie de condiciones y tal, para hacer pruebas, y siempre con un conductor para probar, digamos, que eso funciona. Entonces, ahora mismo estamos en una situación incipiente, tenemos que ver cómo evoluciona y bueno, pues ya se irá viendo qué puede aportar a la reducción de la siniestralidad la aparición de la conducción autónoma. Muy bien. Muchas gracias, Rafa. Vamos a ver. ¿Cree usted que se podría reducir la tasa de alcoholemia? A ver, el 25% de los accidentes en carretera que se producen en Europa tienen que ver con el alcohol. O sea, que estamos hablando de la cuarta parte. Es una cifra muy importante, ¿vale? Y no solo tiene un impacto el alcohol en el hecho de que se produzca el accidente, porque ya sabemos cuáles son los efectos del alcohol, se pierden reflejos, se distorsiona un poco la toma de decisiones, etcétera, etcétera. Pero es que además, si se produce el accidente, el llevar alcohol en sangre hace que las lesiones producidas por el accidente sean mayores. O sea que el alcohol es malo tanto porque incrementa el riesgo de tener un accidente como por el hecho de que agrava las lesiones en caso de producirse el accidente. Por lo tanto, la DGT quiere luchar... Ya, continúe. Bueno, pues nuestro objetivo, precisamente por esto que les he indicado, es reducir, evidentemente, y eliminar la conducción con drogas o con alcohol. Y para ello, bueno, pues evidentemente pues hacemos controles en carretera para detectar qué conductores van con alcohol y, evidentemente, apartarlos de la carretera y sancionarlos si fuera el caso. También pues se desarrollan programas para reincidentes, ¿vale? También nos proponemos como una intervención muy importante el aumentar la divulgación acerca de cuáles son los riesgos de conducir con el alcohol, porque si toda la sociedad sabe cuáles son las consecuencias de conducir con alcohol, pues evidentemente se va a reducir, o sea, la información va a hacer que haya una concienciación y vaya disminuyendo ese número de conductores que todavía son reincidentes. ¿Y no cree usted
¿No cree usted que el conducir con alcohol debería incrementarse el castigo? Es decir, esta persona va borracha a la cárcel. Sería incrementar no sé, como... Entendido. El castigo. A ver, efectivamente, en el año 2005 se reformó el Código Penal y cuando se conduce con una determinada tasa de alcohol, que ya es, en fin, importante, pues es delito, que es lo que usted me estaba preguntando. O sea, que ya se ha reformado el Código Penal en ese sentido. Entonces, cuando la tasa de alcohol es poca, digamos, comporta una infracción administrativa. Si quiere, le puedo dar incluso el dato concreto. Por ejemplo, sería una sanción administrativa cuando la tasa de alcohol es entre 0,25 y 0,50, ¿vale?, de miligramos por litro de aire expirado. Sin embargo, cuando se supera el 0,60 miligramos por litro en aire, pues ya se convierte en delito. Pero yo creo que debería ser nada más pillar a una persona que va borracha a la cárcel, ya está. Bueno, pues después, no obstante, surgen las preguntas abiertas que no hemos adelantado. Ah, le toca para... Ah, vale, vale. Es que no. Ella Sí. Ella ha hecho 3 en una. Sí, Ah, sí. si quieres me voy y la haces tú sola. No. A mí no me metáis en este embolado. Qué asco de esto. ¿Tiene la DGT competencia en cambiar la normativa referente a autobuses urbanos? La competencia en materia de tráfico está distribuida. En vía interurbana pertenece a la Dirección General de Tráfico. Sin embargo, en vía urbana la competencia es de los ayuntamientos, ¿vale?, y de la policía local en aquellas localidades donde haya policía local. Por lo tanto, la regulación, bueno, de los autobuses urbanos, pues entiendo que, o sea, es una competencia municipal. ¿Qué le corresponde a la DGT en relación con esos autobuses urbanos de los que hablábamos? Bueno, pues, por ejemplo, todos los permisos de conducir que debe tener ese conductor del autobús, la matriculación del vehículo, ese tipo de cosas, ¿vale? Pero el resto, ya digo, es competencia municipal. La ITV, nosotros controlamos, o sea, la DGT controla que esté en vigor la ITV, pero realmente las inspecciones y las estaciones de ITV pertenecen a las comunidades autónomas, que es una competencia de industria, del Ministerio de Industria y luego de las comunidades autónomas. Muy bien. Ahora sí me toca. Si el objetivo es que se reduzca la velocidad en los tramos peligrosos, ¿por qué no se ponen todos los radares visibles? ¿Por qué no recauda? A ver, nuestro objetivo, desde luego, es evitar los accidentes de tráfico. Eso lo deben tener, vamos, lo pueden tener claro. Nuestro objetivo es que no se produzcan accidentes ni en esos tramos de los que ustedes están hablando que son peligrosos, pero tampoco en el resto de tramos, ¿vale? Nosotros tenemos que controlar la velocidad en todas las carreteras, en todas las vías, tanto en esos tramos que usted ha dicho que son peligrosos como los que en un principio podría parecer que no son tan peligrosos, pero que evidentemente cualquier exceso de velocidad sí podría convertir un tramo en peligroso. Entonces, los radares lo que intentan es controlar que no se excede la velocidad en ningún tramo de carretera. ¿Y por qué? Pues porque la velocidad, los excesos de velocidad, el no llevar la velocidad adecuada a la vía, pues lo que hace es que se produzca un accidente. Podemos perder el control del vehículo y además, en el caso de que se produzca el accidente,
las lesiones se van a agravar porque la velocidad incrementa la inercia, incrementa la fuerza, incrementa esa gravedad de las lesiones. Por lo tanto, para nosotros es muy importante que todos los conductores adapten la velocidad a la reglamentariamente establecida, a la que venga o la que ponga la señal, o incluso a la que exigen las condiciones meteorológicas, porque si un día está lloviendo muchísimo, ¿vale?, y es de noche, pues a lo mejor no podemos circular a 120 en la autovía, aunque lo marque, sino que hay que adaptarse a esas circunstancias de que está lloviendo muchísimo y es peligroso y habrá que ir más despacio. Vale, muy bien. Muchas gracias. Ahora. Vamos. ¿Se pondría mayor protección a los motociclistas? Pues efectivamente los conductores, el conducir una moto es una experiencia que es muy bonita, pero que evidentemente entraña muchos riesgos, porque claro, no es lo mismo que ir en un vehículo que llevas una protección, que si el motorista se cae, pues es su propio cuerpo el que rápidamente va a impactar contra la carretera. Entonces, evidentemente, pues la conducción de una motocicleta se debe afrontar con una preparación y con una formación muy importante. Y por eso la Dirección General de Tráfico en años recientes ha modificado las pruebas para obtener los permisos para conducir motocicletas, y se han hecho más exigentes para que tengan una mayor formación y estén más capacitados para afrontar la conducción de la motocicleta. Evidentemente, bueno, pues normas básicas como la prudencia, como la velocidad adaptada, etcétera, etcétera, bueno, pues harán que la conducción sea más segura. Muy bien. La velocidad adaptada como nosotros. ¿Cuál vamos? La primera. ¿Cree usted que hay una adecuada educación vial en Cáceres? Bueno, como les hemos dicho, o como les he intentado explicar al principio, la educación vial también es una de las misiones o de los retos que tenemos en la Dirección General de Tráfico. Consideramos que si los usuarios de las vías están desde pequeñitos y a lo largo de toda su vida están bien formados e informados de cuáles son los riesgos de la conducción, etcétera, pues seremos más prudentes y habrá un mayor cumplimiento de las señales, de las normas, etcétera, que es tan necesario para reducir la siniestralidad. Esa educación vial pues puede llevarse a cabo desde chiquititos en los colegios o luego, bueno, pues en múltiples ámbitos como, bueno, centros de adultos, a través incluso de la televisión, de la radio, en fin, hay muchas formas de dar educación vial y hacer llegar la educación vial a todos los ámbitos y a todas las personas. En Cáceres capital, bueno, pues sí que es verdad que hay muchas actividades que están desarrollando por parte del ayuntamiento, la policía local, en materia de educación vial, en colegios, etcétera. Y la jefatura de tráfico pues también colabora mucho con el ayuntamiento en el desarrollo de esas actividades, porque la DGT, y aprovecho para decirlo, pues tiene mucho material que pone a disposición de los distintos centros para trabajar en educación vial en todos los ámbitos y para todas las edades. Debería ser una asignatura más. Eso después. Vamos por partes. No, hombre, es que se me olvidó. Después hay una pregunta que va relacionada con eso. ¿Cree usted que debería ser obligatorio una asignatura en los colegios de educación vial? Bueno, pues como he querido explicar antes, consideramos que la educación vial es importantísima. Por lo tanto, cuanta más educación vial haya y cuanto más educación vial se haga, muchísimo mejor. Ahora mismo se considera como transversal, es decir, que a lo largo de las distintas asignaturas pues se abordan los contenidos de educación vial y por lo tanto está presente en distintas asignaturas. Hemos visto, bueno, pues hay en muchos colegios que incluso se imparten actividades complementarias relacionadas pues con una visita al parque infantil de tráfico, por ejemplo, y tal. Lo que quiero con ello decir es eso, que cuanto más educación vial se haga desde chiquititos, sean de forma teórica o de forma práctica, pues por ejemplo haciendo actividades
actividades en el patio del colegio, pues como simulando unas situaciones de tráfico, por ejemplo. Pues cuanto más se trabaje en pequeñitos, mejor serán los conductores, los peatones cuando sean mayores. Muy bien, muchas gracias. Yo sí que he visto. ¿Por qué no existe? ¿Por qué no existe una ley de tráfico unificada para la mayoría de países? Pues se queda sin pila. Porque la India va un poco. Bueno, sí que existen normas comunes. Existen unas convenciones, la de Viena y la de Ginebra, que es donde todos los países se pusieron de acuerdo en unas normas básicas de conducción. Pero es verdad que se da margen a los países en ciertos aspectos. Y la Unión Europea también legisla en materia de tráfico y existen muchas directivas que imponen a todos los países miembros de la Unión Europea pues unos principios relativos a eso, a cómo se regula el tráfico, que son comunes a todos los países y que todos los países deben respetar a la hora de redactar su normativa. Por ejemplo, el permiso de conducir. El permiso de conducir, ya no existe un permiso de cada país, un permiso francés, un permiso italiano, un permiso español. Existe un único permiso, que es el permiso comunitario, ¿vale? Y existen unas normas que son comunes también, ¿vale?, en cuanto a la forma de obtenerlo en los distintos países de la Unión Europea. Quiero con ello decir que existe una normativa dictada por la Unión Europea que respetan todos los países miembros de la Unión Europea, pero existe también un cierto margen que se da a cada país en función de su idiosincrasia para legislar, ¿vale? ¿Por qué se parte inicialmente de 12 puntos? Bueno, pues en el año 2005, cuando entró en vigor el permiso por puntos, bueno, pues hubo que redactar todo el cómo iba a funcionar el sistema del permiso de conducir por puntos. Y entonces, por un lado, se pensó en asignar a todos los conductores un saldo inicial, que me dice, son 12 puntos, que ¿por qué son 12 puntos? Pero es que eso se corresponde con las sanciones y los puntos que cada sanción va a ir detrayendo en función del tipo de infracción de que se trate. Entonces, si ven el listado de infracciones que llevan aparejada la pérdida de puntos, pues vemos, por ejemplo, que una conducción habiendo ingerido alcohol o drogas, pues detrae 6 puntos. Entonces, hay una coherencia entre el saldo inicial que se tiene, que son esos 12 puntos, y los puntos que se han asignado a cada infracción. Por ejemplo, saltarse un stop o un semáforo en rojo, bueno, pues detrae 4 puntos. Entonces, ya digo, existe esa coherencia en el sistema entre el saldo de puntos que se atribuye al conductor y los puntos que se le van a detraer por cada infracción que se va cometiendo, ¿vale? Muchas gracias. ¿Por qué antes se podía rebasar la circulación, que era de 120 kilómetros por hora, a 130 y ahora solo 128? Bueno, aquí tengo que matizar un poco. El límite de velocidad en autopista y en autovía, que es al que hace referencia, es 120. Y es 120 y ni era 130 ni era 128, es 120. Se puede rebasar. Lo que no se puede rebasar, son 120 y son 120. Lo que ocurre es que esa velocidad es captada por unos equipos, cinemómetros, que tienen un margen de error. Entonces, para conceder ese margen de error, no se sanciona sino a partir de 120, o sea, se permite un 7% de margen de error, por lo tanto a partir de 128. Entonces, no es que se pueda rebasar los 120, es que no vamos a sancionar
¿vale? Vamos a dejar o permitir ese margen de error porque es el margen de error que tienen los equipos que captan la velocidad, ¿vale? Vale. Después, si surge... Venga. ¿Sigue igual el límite de velocidad en carreteras nacionales? Sí, no se ha cambiado los límites de velocidad. En las carreteras convencionales siguen igual y bueno, pues se tiene en cuenta pues el arcén que tenga, el tipo de arcén, etcétera. De todas formas, siempre tenemos que darnos cuenta de que hay que respetar también la señalización específica. Es decir, aunque lo que hablábamos antes, una autopista, una autovía con carácter general son 120 kilómetros por hora, ¿vale? Hay que respetar las señales específicas. Si no, en un tramo determinado nos marcará 100, habría que respetar 100. Y la siguiente es... ¿Cree usted que los conductores tienen concienciación sobre a los problemas que se enfrentan a las personas con discapacidad? Bueno, pues evidentemente se ha avanzado mucho, pero tenemos que seguir trabajando para que se respete a todos los usuarios de la vía. También nos ocurre, bueno, pues que hay un incremento del tipo de usuarios que están ahora mismo conviviendo con los vehículos, por ejemplo, los ciclistas, lo que hemos dicho, los motoristas, etcétera. Y todos tenemos que convivir en la vía y todos tenemos que respetarnos. Y las normas de tráfico están precisamente para eso. Por eso es tan importante que consigamos que todos estemos perfectamente formados en la utilización de las vías y formados en el respeto a los demás. Y bueno, pues la Dirección General de Tráfico, ahora mismo, y eso lo hemos estado hablando con anterioridad, bueno, pues lo que está o tiene como objetivo que se incremente el número de personas que pueden conducir sus propios vehículos, ¿vale? De forma autónoma, con las adaptaciones que fueran necesarias, pero que pudieran hacer esa conducción de forma, ya digo, autónoma, pasando sus pruebas, teóricas, prácticas, etcétera, pero que pudieran contar con esos vehículos adaptados y realizar una conducción autónoma e independiente. En Alemania hay tramos sin límites de velocidad. ¿Cree usted que es posible implantarlos en España? Ahora mismo la normativa, desde luego, no lo permite. Tiene esas limitaciones a las que nos hemos referido en autopista y autovía, y ahora mismo, bueno, pues no se puede contemplar esa posibilidad. De todas formas, lo he dicho con anterioridad, la velocidad o el aumentar la velocidad, un incremento de la velocidad supone un incremento en el riesgo de sufrir un accidente y también agrava las lesiones. Por lo tanto, para nosotros, bueno, ahora mismo la velocidad o los límites de velocidad, bueno, pues es los que tenemos que cumplir, y los titulares de la vía tienen señalizadas las vías habiendo estudiado cada tramo las condiciones geométricas de la calzada, etcétera, y implantan e imponen las limitaciones específicas que consideran más adecuadas y que nosotros debemos respetar para garantizar una conducción segura. Que está muy gracioso. ¿Cuál es el objetivo? ¿La sanción o la normativa? Pues lo vuelvo a insistir, nuestra misión absolutamente clarísima es pues que todos lleguemos a casa sanos y salvos todas las noches. Por lo tanto, el que vigilemos las carreteras, el que sancionemos cuando vemos un incumplimiento de una norma, no tiene en ningún caso objetivo recaudador, sino que lo que pretende es que esa persona que ha puesto en peligro a los demás pues no vuelva a poner en peligro
al resto de usuarios de la vía. Vamos. ¿Los semáforos con cámaras tienen más carácter recaudatorio o sancionador? La respuesta es la misma. Vamos a ver, el que una persona, un conductor, se salte un semáforo puede acabar con una colisión con otro vehículo que está cruzando la intersección y puede acabar con la muerte de él mismo y de a lo mejor de una familia que vaya circulando en este coche con el que colisiona. Por lo tanto, el que una cámara o un agente de policía controle y sancione el que alguien se haya saltado un semáforo, pues evidentemente tiene como objetivo evitar un accidente de tráfico. ¿Por qué hay tantos accidentes en las rotondas? Bueno, pues las glorietas son una forma de solucionar una intersección de varias vías que es muy óptima, es una solución muy buena y que además, aparte de que aporta mucha fluidez a la circulación, más que si fuera una intersección tradicional, también hace que en caso de producirse accidentes, los accidentes sean menos lesivos. Por lo tanto, es una solución muy adecuada. Lo que sí es cierto es que hay conductores que o todavía no acaban de tener claro cómo utilizarlas, o bueno, pues hay un incumplimiento de la forma de utilización, pues que efectivamente no las utilizan adecuadamente. Entonces, evidentemente, para nosotros la formación de los conductores es fundamental para que las utilicen correctamente, porque una glorieta bien utilizada, ya digo, aporta muchísima fluidez a una ciudad y también aporta mayor seguridad. ¿Se plantea algún sistema para mejorar la circulación por las rotondas? Bueno, lo que he dicho es la formación del conductor. Necesitamos que todos los conductores conozcan la forma de utilizar las glorietas, cómo seleccionar con antelación los carriles adecuados al destino que cada uno va a llevar, para que no se produzcan esos trenzados o esas situaciones más peligrosas dentro de las glorietas. La formación y la información es lo que va a conseguir y combatir los accidentes en las glorietas. Ay, perdón. No pasa nada. No pasa. Sí. ¿Por qué han aumentado tanto los atropellos en Cáceres y en España? Bueno, vamos a ver, los atropellos evidentemente pues son accidentes que se producen fundamentalmente en vía urbana, ¿vale? Porque es el entorno habitual donde se encuentran los peatones. Pero también en travesías y en zonas, en carreteras que están próximas a pueblos y ciudades, pues también se pueden producir atropellos. Nosotros llevamos a cabo muchas campañas de concienciación tanto a los peatones como a los conductores para evitar este tipo de accidente, que evidentemente en caso de producirse un atropello, en función de la velocidad, hay muchas probabilidades de que se produzcan o bien unas lesiones muy graves o bien incluso el fallecimiento. Entonces, ¿qué debemos hacer para intentar reducir la siniestralidad por atropello? Bueno, pues si somos conductores de cualquier tipo de vehículo, pues evidentemente extremar la precaución, sobre todo, ya digo, en vía urbana, donde se debe reducir la velocidad, porque la presencia incluso de niños que pueden irrumpir en la carretera, pues que se les ha escapado el balón, por ejemplo, pues tenemos que estar prevenidos y circular despacio para evitar ese atropello.
Y también cuando nos estemos acercando, vayamos circulando en carretera, pero nos vayamos acercando, aproximando a un pueblo, a una localidad, porque también puede haber gente paseando, ¿vale? Que van, bueno, pues la ruta del colesterol, muchas veces hablamos, los paseos que se dan a media tarde, sobre todo con buen tiempo, etcétera. Y a los peatones también se les dan muchas normas y se les dice, es muy importante que se hagan ver, que sean visibles a distancia por parte de los conductores. Entonces es muy importante que lleven pues una ropa que les haga visible, que no sea oscura, sobre todo si estamos pues en el atardecer o en el amanecer o ya por supuesto de noche. También hay unas reglas en cuanto a cómo utilizar la calzada, ¿vale?, para evitar pues eso, ser atropellados. Y lo importante es, ya digo, hacernos ver si estamos circulando por las vías que pueden comportar un riesgo de atropello por parte de los vehículos. Ahora, antes de la última pregunta, si tenéis alguna pregunta que ha surgido, ¿tienes una pregunta? Y hacemos la última. ¿Tú tienes alguna pregunta, Juanjo, no? Pues... No. Ellos... Puesto que las motos solo hay que ver ahí en Policía Nacional, están todas en la acera. Y por Cáceres, por muchos sitios, están todas las motos en la acera. Eso impide que los peatones o personas en silla de ruedas podamos ir por esos tramos. No deberían aumentarse o haber algún control de algún tipo para que no aparquen todos en la acera. Completamente de acuerdo. La acera está para los peatones y para las personas que deban circular por la acera, y la acera debe mantenerse expedita para que las personas que tienen que utilizarla la puedan utilizar. Se crean muchas dificultades porque se ponen obstáculos en esas aceras, y eso efectivamente no es correcto. Se debería controlar y se debería primero, el dueño de la motocicleta o del obstáculo que se haya puesto en la carretera debería estar más concienciado y tener en cuenta que está causando una dificultad a los peatones que transitan por esa carretera, por esa acera. Y luego, efectivamente, se debería controlar y sancionar esos y conservarlos. Pero la propia policía. En general, todos deberíamos hacer lo posible por mantener expeditas esas vías, seamos quien seamos. Pues ya ninguna más. Pero mételos en la cárcel los propios policías. Ya está. Eso sí. Los policías no pueden ir a la cárcel, entonces ¿quién detiene a los malos? Bueno, eso es otro tema. Venga. Un mensaje para los navegantes del blog. Bueno, pues desde la Dirección General de Tráfico simplemente pues animarles a eso, a ser prudentes, a cumplir las normas y a que sepan que estamos a su disposición en la Dirección General de Tráfico para aquellos servicios que podamos ofrecerles que puedan interesarles. Pues muchas gracias y aquí ya acaba la entrevista.